Muy bien. Vamos a estar iniciando y pues en esta ocasión como indicábamos anteriormente, vamos a estar entrando ya en lo que son las actividades de aprendizaje. En esta ocasión, el curso, eh, para aquellos que lo han observado en el cronograma, está organizado en un total de 4 actividades de aprendizaje, además de las actividades previas que tuvimos ya la semana anterior. Para que de pronto, si tienen alguna duda al respecto, es bueno recordar la semana que tuvimos, primeramente, los primeros días de curso fueron más que nada para presentarse en el foro social, explorar la plataforma, conocer todas las herramientas disponibles. Ya para el día de hoy vamos a tener una vista sobre lo que es la primera actividad de aprendizaje. Entonces, pues como estamos iniciando con las actividades, voy a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que ya explicamos en la sesión pasada al respecto para que quede clara esa parte. Lo primero, para recordar los contenidos de las actividades de aprendizaje, como el nombre lo indica, están todos dentro de la herramienta contenido del curso. Es allí donde vamos a encontrar toda la parte de su aprendizaje. Algunos sé que han ingresado a la opción evidencias, tratando de buscar las evidencias a enviar, especialmente aquellos que ya conocen eh, los cursos del SENA, pero en la sección evidencias solamente van a encontrar información sobre las evidencias enviadas, calificaciones y demás. No hay contenido de aprendizaje, así que traten de entrar a través del contenido del curso como se ha indicado desde un comienzo. De igual manera, en la opción calificaciones van a poder ver las notas que vayan teniendo de sus actividades de aprendizaje. Entonces, viendo esa parte, cuando ustedes ingresen al contenido del curso, van a encontrar precisamente las carpetas relacionadas en el curso. El curso, como decía, está dividido en 4 actividades de aprendizaje. Cada una de las actividades va a tener ciertos elementos que ustedes pueden identificar y que en conjunto ayudan con un objetivo de aprendizaje común. Van a tener una guía de aprendizaje en la cual ustedes van a poder observar todo lo relacionado. Vamos a abrirlo un momento con cómo es la actividad de aprendizaje, qué actividades deben hacer, qué cosas van a realizar, qué estudiar, qué evidencias realizar, y de esa forma ustedes van a tener la capacidad de conocer todos los contenidos que vamos a tener durante la actividad. En la sección de materiales, que la tenemos acá, vamos a ir avanzando a través de ella usando, como dice aquí en pantalla, los botones que aparecen tanto en la parte, bueno, en este caso para la parte superior, y tenemos el botón aquí con la casita para regresar a esta pantalla y las flechitas para ir avanzando entre los contenidos. El material de estudio va a tener 2 secciones, una que es multimedia y una que es descargable. En ambos el contenido es el mismo, pero contamos con la diferencia de que la versión multimedia tiene ejercicios interactivos de audio y puedes realizar práctica teniendo inmediatamente la respuesta ahí a la mano de lo que vaya a realizar. Entonces no está de más, obviamente, tener la claridad al respecto. La recomendación siempre en este caso es estudiar primeramente en el material multimedia, en línea, y cuando requieran repasar, tener a la mano el documento descargable, pues eso lo pueden guardar en sus dispositivos sin necesidad de estar conectado de pronto
a la plataforma. Además del material que vimos anteriormente, hay unos materiales de apoyo. El support material es un documento donde ustedes pueden trabajar los temas que hemos venido viendo y allí ustedes lo podrán practicar de forma individual. Ese documento tiene al final una hoja de respuestas sugeridas. ¿Por qué una hoja de respuestas sugeridas? Puede haber distintas formas de responder los ejercicios que nos vamos a encontrar en ese caso. Todos los ejercicios que aparecen en la sección de materiales son solamente para su práctica, para su aprendizaje. No van a afectar las calificaciones del curso. Entonces es bueno que tengan en cuenta esa parte. También vamos a tener el glosario que tiene una versión multimedia y una versión descargable. En el glosario van a tener la posibilidad de ver y escuchar el vocabulario que estamos viendo en la actividad de aprendizaje. Esto les va a servir mucho para repasar precisamente el vocabulario, especialmente aquellos que ya tienen cierto conocimiento en inglés. Les va a servir para practicar la escucha, para que sea más fácil identificar las palabras que están aprendiendo y al mismo tiempo les da la posibilidad de practicar la pronunciación de aquellas palabras en las que tienen más dudas y que de pronto les fue más difícil identificar dentro del material. Entonces, a tener en cuenta esa parte. Vamos a ingresar entonces al material para estudiarlo, pero primero recordando, ya que una vez ustedes hayan estudiado, repasado el material, cuando ya lo tengan claro todo en esa parte, pasamos a la parte de las evidencias. Las evidencias van a servir para poner en práctica lo que ustedes van aprendiendo. Entonces, la idea es hacer las evidencias cuando ya ustedes estén completamente seguros de que han entendido todo lo que han aprendido en el material. Entonces, ya ahorita en un rato explicamos cómo se realizan las evidencias. Por ahora, vamos a regresar al material de aprendizaje. El de esta semana, como decíamos, se llama Welcome. Es el que tenemos aquí. Muy bien. En este material de aprendizaje, como aparece indicado, vamos a estar viendo algunos temas. Vamos a mirar vocabulario sobre los saludos, sobre el alfabeto, las nacionalidades, el uso del verbo be, el vocabulario sobre útiles escolares y el uso de expresiones con el verbo haber. Bien, al mirar el material de aprendizaje vamos a tener distintas secciones acá. Vamos a irlas mirando. Primero tenemos Introduction, donde vamos a tener los temas. Va a haber la presentación precisamente de los nuevos temas y vocabulario que vamos a estar estudiando en la semana. En Contextualization vamos a encontrar la parte de la puesta en práctica de lo que vamos aprendiendo. Vamos a encontrar diálogos o conversaciones, elementos que se pueden seguir tanto de manera visual como de manera auditiva para que de esa forma ustedes puedan seguir lo que han venido aprendiendo. Y en Comprehension van a tener ejercicios que van a servir justamente para verificar lo que han aprendido allí en la contextualización. Adicional a eso, habrá algunas secciones de práctica. En el caso de este material, hay 2 secciones de práctica y luego de eso está la práctica de pronunciación que tiene una sección aparte y iremos viendo qué clase de ejercicios tiene en este caso. Muy bien. El material de introducción, ya lo decíamos, aparecen las distintas secciones que habíamos comentado y las estaremos viendo acá en detalle.
Bien, en la parte de los saludos vamos a poder saludar y despedirnos de diferentes maneras, obviamente dependiendo del contexto y dependiendo del momento del día o de la noche en el que vayamos a saludar. En el caso del idioma inglés, vamos a encontrar expresiones muy comunes o similares a lo que ya estábamos acostumbrados. En el caso de los saludos, vamos a encontrar que se puede utilizar good morning, good afternoon y good evening. Good morning se utilizará durante la mañana, good afternoon durante las horas de la tarde y good evening ya desde que anochece es donde lo estaremos utilizando. Se puede responder de la misma manera con good morning. Se puede utilizar how are you, ¿cómo estás? O ¿cómo está? En inglés, la palabra you significa tanto tú como usted como ustedes. Ya es una cuestión de contexto para identificar cuál es cuál. Se puede utilizar hello o hi para decir hola como respuesta a los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, allí como para tener en consideración. Para decir hola, como decíamos, utiliza hi o hello. Hello es el hola estándar, por así decirlo. Hi es un poco más informal, así que como para tener allí la diferenciación entre uno y otro. Se puede utilizar, como decíamos, how are you. También es una opción válida en este caso. Cuando nos responden how are you, usualmente las respuestas más comunes utilizaremos I'm fine para decir que estoy bien o very well para decir que muy bien. Normalmente decir thank you para dar las gracias. Eso es una de las cosas de cortesía que puede uno tener siempre pendiente. O se puede preguntar and you para preguntarle a la persona también cómo se encuentra. Una manera más informal de dar ese saludo es utilizando how is it going? O sea, ¿cómo va todo? Y ahí puede ser I'm fine o simplemente fine. Everything is fine, todo bien. Más o menos a la manera del saludo del pibe. Everything is all right es otra manera también de decir que todo está bien. How are you doing? Es similar en uso también. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Se responde de manera similar en este caso. Se puede decir también I am doing fine, como lo estoy haciendo bien. Más o menos es la traducción, pero no hay que traducir literalmente. Simplemente son formas de hablar o de saludar que se consiguen en inglés. En cuanto a las despedidas, podemos encontrar bye o bye bye. A veces se repite. Goodbye también es una opción para decir adiós. Se puede decir a la persona have a nice day o nice afternoon o nice night. Que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Ya depende del momento. Have a nice day usualmente lo diremos en la mañana. Have a nice afternoon ya lo diremos a partir del mediodía. Have a nice night, cuando ya empieza a anochecer, vamos a desearle a la persona ya una buena noche. En esta parte utilizamos la palabra night en lugar de evening, que la vimos ahorita más arriba. Evening y night, los dos traducen noche, pero en inglés evening es más que nada el momento desde que va el atardecer hasta que ya nos vamos a acostar. Y night se utiliza normalmente para el tiempo de la noche en el que estamos ya acostados hasta el día siguiente a la hora de amanecer. Entonces, como para poner ahí en consideración esa parte. Así que por regla general, debido al momento que representan evening, suele ser más para saludar y night para despedirse. Podemos encontrar see you para decir nos vemos y podemos indicar el momento. See you later, nos vemos más tarde. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you on Monday, nos vemos el lunes. Y así sucesivamente podemos utilizar
muchísimas expresiones de tiempo. También le podemos decir a la persona take care para decirle cuídate o cuídese. Es una opción también para dar un buen deseo a la persona. Ok, perfecto. La siguiente sección va a ser la del alfabeto. Aquí podemos hacer clic para ir observando las letras del alfabeto. Vamos a tener la pronunciación de cada una de ellas. Esto nos ayudará para los sonidos. Es muy importante tener en cuenta esto, en especial con la parte de las vocales, que a algunos les da un poco de duda. Las vocales tienen distintas formas de pronunciarse en inglés y son las que de pronto dan como un poco la dificultad para aquellos que han tenido inconvenientes con la pronunciación, pero es bueno escucharlas y tratar en contexto justamente de mirar cómo se usan para que sea mucho más fácil. En este caso tenemos A, B, C, G y F. Vamos a encontrar G, H, I. Tenemos J, K and L. Vamos a encontrar M, N, O, P, Q, R. Luego tenemos S, T, U, V, W, X, Y, Z. En el caso de las vocales, la A, decíamos, se dice A veces va a tener sonido a veces va a tener sonido A. En ese caso, dependiendo de las palabras, ya cuando vayamos viendo el vocabulario, yo siempre voy dando como algunas recomendaciones y ahorita en la pronunciation practice lo vamos a encontrar también. En la E, decíamos, se pronuncia I, más que nada. A veces suena un poco como la E en español. La I en inglés suena I. La O, que es O, nos toca acostumbrarnos a que no, rara vez es con el sonido solamente O. Normalmente tiene como un O, una leve U, que acompaña allí en ese caso. Y la U es U. Y aparte de eso vamos a encontrar otros sonidos y bueno, algunos de ellos los estaremos repasando durante este curso. Muy bien. El tercer tema que veíamos es el relacionado con las nacionalidades. Para las nacionalidades tenemos algunas opciones. Vamos a poder preguntarle a la persona de dónde es y cuál es su nacionalidad. En este punto es bueno que tengan claro, se utiliza una u otra opción. Algunos de los que han participado mezclan un poquito las dos cosas. No se confundan. Muy bien. Cuando le preguntamos a la persona de dónde es, va a responder diciendo el país. Entonces, si le preguntan, where are you from? Puede decir, I am from Colombia. Si no es de Colombia, I am from Ecuador, I am from Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Si preguntan por la nacionalidad, entonces ya utilizaremos el adjetivo de nacionalidad. My nationality is Colombian. Ese termina en N, como nos podemos dar cuenta. O se puede decir I am Colombian. ¿Ok? Algunos se complican porque quieren decir soy de nacionalidad colombiana. Entonces, my nationality is Colombian. Soy colombiano. I am Colombian. Pueden utilizar una u otra expresión para decir la nacionalidad. Hay que indicar que en este caso, y esto pasa en todas las palabras en inglés, los adjetivos, las nacionalidades son adjetivos, dan características nuestras, no cambian por masculino o femenino. Se utiliza en ambos casos Colombian, no hace falta agregarle una A, ni una O, ni ninguna otra letra a Colombian. No cambia en lo absoluto. Vamos a encontrar también una lista de nacionalidades que podemos mirar y repasar en ese caso. En breve, para que ustedes tengan la idea, existen tres grupos que podríamos decir incluyen la gran mayoría de adjetivos de nacionalidad. Algunos se escapan a esta categoría, pero es bueno ver que en inglés, a comparación del español, es un poco más práctico hacer
palabras que indiquen gentilicio, es decir, que indiquen que una persona es de un lugar en específico. Muchas veces en español, si nos preguntan cómo se le dice a alguien que es de Medellín, por ejemplo, las personas tienden a decir paisa. La palabra paisa no tiene nada que ver con la palabra Medellín. Y en realidad, si hablamos de paisa, pues incluye buena parte de Antioquia, o todas dirían algunos. Entonces, ¿cómo decirle al de Medellín? No todo el mundo lo sabe, medellinense. En algunas directamente se escapa y no tenemos manera de hacerlo, como los de la ciudad de Armenia, que son cuyabros. Los de Valledupar son valduparenses y así sucesivamente. Algunos otros son más sencillos, claro está, pero en español en realidad hay demasiadas variantes que nos complican un poco la vida. En inglés, en el caso de los países de América, vamos a encontrar que la mayoría terminan en ian o ian, con i o con e, depende cómo sea el caso. Entonces, como para tener en cuenta, de Argentina, Argentinian, de Chile, Chilean, por ejemplo. El único que es un poquito diferente, o los únicos, Perú, que es Peruvian, con V pequeña. Y Ecuador, que es Ecuadorian, también puede ser, va dentro de la característica. Algunos que son un poquito más largos solo agregan la N, como Costa Rica, que es simplemente Costa Rican. Entonces, como para ir mirando allí la terminación. Algunos terminan en is, como Chinese, como Japanese o como Portuguese. Entonces, allí para tener la pronunciación de ellos. Y los europeos tienen varios que terminan en ish, como Spanish, de España, British, que es el británico. Algunos cambian un poquito, como French, que es el de Francia, por si acaso. Entonces, allí podemos dar un vistazo a las nacionalidades. Algunas son un poquito diferentes. Por ejemplo, el de Arabia es simplemente Arab, pero son un poquito más la excepción a esas categorías en las que vamos a encontrar la mayoría de adjetivos de nacionalidad. Entonces, es bueno darle un vistazo, especialmente a aquellas que de pronto puedan ser más relevantes para su expresión. Ok, bien, en esta parte vamos a estar mirando lo relacionado con la parte del verbo to be, el verbo ser o estar. Sé que es un verbo al que muchos profesores, especialmente en bachillerato, les dedicaron bastante tiempo, pero en realidad no es tan complicado de utilizar si lo pensamos con detalle. Normalmente en español los verbos tienen distintas formas de utilizarse, que es lo que se le llama conjugación. Eso va a indicar la persona. Por ejemplo, si yo digo amar, digo yo amo y tú amas, por ejemplo. El que termina con o inmediatamente va a indicar que hablo de mí mismo. El que termina con as indica que hablo de la otra persona a la que estoy hablando. Estoy tratando la de tú. Pero puedo decir usted ama. Entonces ya no termina en as, sino en a para poder indicar que estoy hablando de manera formal, y así sucesivamente nos vamos a encontrar que hay distintas formas. También van a encontrar yo amaré, yo amaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacemos en español usualmente, y cuando llegamos al inglés, a veces los verbos nos complican porque no somos conscientes de que en realidad los verbos en español hacen eso, cambiar de acuerdo a las distintas formas que tienen los verbos. En inglés, normalmente los verbos no cambian para la conjugación, solamente cambian en las frases afirmativas en presente cuando hablamos en tercera persona. ¿Qué es una tercera persona? Por si acaso, como para tener en cuenta, la tercera persona es cuando hablamos de alguien que no está en la conversación. Cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Quien escucha, sea tú, usted, la segunda persona. Cuando hablo de a otra persona que no está en la conversación, es una tercera persona. Hablo de él, hablo de ella, de el profesor, de mi amiga, de la mamá de él, por ejemplo.
todo eso es tercera persona. También puede aplicarse a animales, objetos, lugares. Entonces, si hablo de el curso, si hablo de mi gato, si hablo de Colombia, todas estas cosas son tercera persona. Siempre y cuando hables de solamente uno, que sea solo un lugar, un animal, un objeto, una persona que está solo, simplemente hablamos de eso, es tercera persona, es lo que se utiliza. Entonces, eso lo vamos a estar practicando durante los ejercicios en este caso y pues bueno, nos va a servir de mucha práctica. El verbo be, como decíamos, traduce tanto ser como estar, así que puede indicar ubicaciones del lugar o puede indicar estado de la persona. El verbo be tiene tres formas que lo vamos a estar observando. La primera de ellas es am, que solamente se utiliza para hablar de uno mismo. I am. No tiene más formas ni más combinaciones que de pronto nos vayan a complicar la existencia. Vamos a utilizar is, este que está acá, para la tercera persona exclusivamente. Cuando hablamos de una sola persona o un solo animal o un solo lugar o un solo objeto, pero que sea solamente uno. Por eso lo utilizamos con he, con she y con it. El it, para aquellos que tienen la duda, es simplemente porque en español y en inglés vemos los géneros de una forma distinta. En inglés, los animales, objetos y lugares no tienen género masculino ni femenino, son neutros. Entonces, para ellos se utiliza it. Eso a tener en cuenta en esa parte. Mientras que en español, todas las cosas o son masculinas o son femeninas. Decimos, por ejemplo, la silla o la mesa. ¿Qué cosas hace que una silla sea masculina y no femenina? Que sea la silla y no el sillo, por ejemplo. Simplemente es cuestión de costumbre. Mientras que en inglés nos vamos a encontrar que es simplemente neutro. Tienen un género, por así decirlo, aparte de masculino o femenino. O directamente, si lo queremos decir de esa manera, no lo tienen. Entonces ya utilizamos am y utilizamos is. La tercera forma del verbo to be es are. La vamos a utilizar para todos los demás casos, para hablar de tú, de usted, de ustedes, de nosotros, de ellos, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar are. Entonces, para utilizarlo en presente tenemos que estar pendiente más que nada de las dos primeras formas. Estoy hablando de mí mismo, utilizo am. Estoy hablando de una tercera persona en particular, utilizo is. Y para todos los demás casos utilizo are. Ya eso obviamente a medida que ustedes lo vayan repasando es donde van a tener un poquito más allí de conocimiento del tema. El verbo to be tiene algunas características que voy a explicar. Primeramente, el verbo to be es un verbo auxiliar. En inglés existen algunos verbos que se utilizan de esta forma ya que no hay conjugaciones y son los que explican las características, por así decirlo, de los otros verbos. ¿Qué significa eso? El verbo to be en particular se conjuga o se utiliza de una forma un poquito diferente al resto, como ya vimos. Entonces, es para tener en cuenta. Lo que vamos a explicar en esta sección es más que nada para exclusivamente el verbo to be. Pero si hay algo que podemos tener en cuenta es que en inglés las frases siempre van a tener este orden de sujeto, verbo y complemento. Eso no cambia, digamos, de manera directa, a menos que necesitemos hacer algún cambio en el auxiliar. Entonces las formas afirmativas van a ir siempre de esa forma. Yo estoy en el centro comercial. I am at the shopping mall, por ejemplo. Todas las frases que vayamos a encontrar siempre tienen ese orden para aquellos que de pronto les queda duda de cómo se hace, cómo hago las frases, en qué orden van las palabras. Bueno, eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Toda frase en inglés debe tener un sujeto, un verbo y un complemento. En español yo puedo decir estoy en casa o decir yo estoy en casa. En inglés es obligatorio una frase como esa que diga I am at home. Debe estar el pronombre incluido o una indicación. Si no es el pronombre, decir el nombre de la persona. ¿Sí? Por decir algo, Luisa es profesora de inglés. Entonces, Luisa is an English teacher. O si no digo el nombre de la persona, she is an English teacher. Ella es profesora de inglés. Pero debe estar el pronombre.
Y siempre, obviamente, las frases deben tener un verbo. Cuando queremos decir cosas negativas, simplemente al verbo le vamos a agregar el not para hacer la indicación de la negación. Oh, no estoy en el centro comercial. I am not at the shopping mall. Simple y sencillo en esa parte. Y cuando vayamos a hacer las preguntas, el verbo to be es un poquito único en esa parte. Simplemente nos vamos a llevar el verbo al principio. Eso lo hacemos también a veces en español. Am I at the shopping mall? ¿Estoy yo en el centro comercial? No es la única forma de hacer preguntas en español, pero en el caso del verbo to be es la forma con la que normalmente se hacen las preguntas. Lo vamos a encontrar de la misma manera, tanto is, are, am. Las tres formas hacen eso, pasan al principio de la frase para indicar la pregunta. En esta ocasión, ya una vez explicada esa parte, vamos a tener un espacio también para resolver todas las dudas e inquietudes que se vayan presentando durante la sesión o si hay otras preguntas sobre el desarrollo del curso. Ok, perfecto. Entonces, a tener en cuenta esta parte, vamos a estar utilizándola dentro de de las distintas evidencias que vayamos a estar trabajando. Para este caso, recordar muy importante el orden de la frase. Vamos a tener algunos ejemplos de frases afirmativas, de frases negativas. Vamos a tener ejemplos también sobre preguntas. Y es bueno que ustedes observen, escuchen los ejemplos, tenganlo muy en cuenta para que lo puedan utilizar al momento de hablar de preguntas. En el caso de las preguntas, normalmente las preguntas solamente irán con are o con is, dependiendo de quién hable. Es bueno identificar el uso de la tercera persona, como decíamos, simplemente saber cuando estamos hablando sobre alguien que no está en la conversación o sobre algo que es un objeto individual. Muy bien, pasamos entonces a la parte de los útiles escolares. Aquí tenemos algo de vocabulario que nos puede servir. Vamos a encontrar backpack. En algunos casos encontramos school bag, si es el bolso escolar, pero backpack usualmente para hablar del morral o maletín, como ustedes les conozcan. Tenemos board, que es el tablero. Puede ser blackboard, si es el tablero de tiza, el famoso. Aunque más que black es como green en nuestro caso, pero ahí va. También podemos encontrar whiteboard con blanco para el tablero acrílico, que es mucho más común hoy en día, afortunadamente. Vamos a encontrar book, el libro, y chair, por ejemplo, la silla. Vamos a tener colored pencils, si necesitamos lápices de colores, o computer para el caso del computador. Tenemos whiteout, lo que llamamos acá más que nada por la marca, el liquid paper, el corrector. Y encontramos desk, el escritorio. Muy bien. Tenemos eraser para hablar del borrador o goma, en ese caso. Y folder, la carpeta. No utilizar carpet. La palabra carpet en inglés traduce alfombra. Entonces utilizamos folder para ese caso. El glue stick, si necesitamos una barrita de goma o simplemente glue, si solo vamos a hablar de la goma en general. Entonces, glue stick es la barrita, la goma que viene en barra, así que a tener en cuenta. Highlighter, el resaltador. Vamos a tener también marker, marcador. Tenemos notebook, que es el cuaderno, parecido a book, pero en este caso es para tomar notas. Nos vamos a encontrar notepad, que es ese cuaderno de notas, usualmente el que tenemos en vertical, así como aparece allí. Paper clips. Vamos a encontrar pen, el bolígrafo, o pencil,
el lápiz. Estos dos siempre son similares y confunden, pero bueno, ya ahí los estudiamos de forma individual para ir, a medida que los vayan usando y explicando va a ser más fácil. Encontramos pencil case, la cartuchera, y donde guardamos todos nuestros lápices y también bolígrafos. Pero bueno, los lápices son más viejos, dieron nombre al objeto en un principio. Tenemos acá push pins, los chinches o tachuelas. Tenemos ruler, la regla, scissors, las tijeras, siempre en plural, tanto en español como en inglés, pero a algunos se les olvida, espero que no ocurra en este caso. Sharpener, para el sacapuntas o tajalápiz, como le quieran decir. Vamos a encontrar staple remover, removedor de grapas o sacagrapas, como solemos decirle. Stapler, que es la engrapadora, y staples, las grapas. Vamos a tener hole puncher, la ponchadora, con la que hacemos los agujeros en el papel. Shelf, que es la repisa. También podemos encontrar a veces bookshelf, una repisa de libros si queremos especificar, porque bueno, no todas son así, pero sí normalmente como de los casos más comunes. Muy bien, en la sección de los números ya ustedes lo irán estudiando a medida que vayan viendo el vocabulario que vamos teniendo. En el caso de los números en inglés, es importante aprender, digamos, o manejar los primeros numeritos, al menos hasta el número 20. Ya después es una cuestión de ir combinando las decenas con las unidades. Aquí vamos a encontrar los números tanto cardinales como ordinales. Los cardinales son los que indican cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y los ordinales indican posición, primero, segundo, tercero. Muy bien, vamos a ir viendo los cardinales, que tenemos 0, tenemos 1, 2, 3. En este caso el sonido C lo pueden hacer si, bueno, aprovechen que están del otro lado de la pantalla, llevan la lengua, la punta de la lengua, un poquito por debajo del diente que tienen allí en el medio, los dientes de la parte media, y dejan salir el aire para hacer C. Ya, eso es una cuestión de práctica. Traten de escuchar ese sonido, no lo tenemos en español. En inglés hay muchos sonidos que nosotros no utilizamos y por lo tanto es muy bueno escucharlos y practicarlos. Vamos a encontrar four, el número 4 también. No es for, sino que la O, como decíamos ahorita, suena un poco con una U al lado. Four. Ahí toca hacer un poquito de práctica en esa parte. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque esos sonidos los van a encontrar en otras palabras y es bueno tenerlos en cuenta. Como five, el número 5, la B que tenemos allí es una B pequeña, suena V. No suena B como la B que hacemos nosotros en español, que en español la B grande y la B pequeña tienen el mismo sonido. Sino que suena five, V. Y sí, por si acaso, la E final en inglés no suena en las palabras. Tenemos 6, tenemos 7, 8, 9, 10. Hacia acá tenemos 11 y 12, el 11 y el 12. Los otros números del 3 hacia el 19 terminan todos en teen, son derivados del 10. En español todos terminan en una derivación del latín. Utilizaban dishe para decir el 10. Entonces, bueno. Allí vamos a encontrar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, ya hay esas derivaciones a recordar un poquito cómo aparecen. De allí para adelante nos aprendemos la decena y ya simplemente le agregamos la unidad. 20 o 20, como es más común escucharlo en inglés americano, el 20, 21, 22, 23, etcétera. Vamos agregando las distintas unidades para ir haciendo el número. Vamos a encontrar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
más o menos la pronunciación ahí en ese caso. Vamos a encontrar de allí para adelante los centenares, simplemente 100, el 100. Y para las centenas, pues no toca aprender más, sino simplemente agregar el número y la palabra 100. No es como en español que podemos decir 300, 400, pero no podemos decir 500, sino que simplemente en inglés todas las centenas serán el número de la centena y la palabra 100. Lo mismo ocurre con los miles. Simplemente agregamos el número y 1000. Si queremos decir 25,000, 25,000. Vamos a encontrar million y vamos a encontrar la palabra billion. Un pequeño apunte, siempre me gusta hacerlo sobre esta palabra, es que la palabra billion no es igual a la palabra en español billón. En inglés, billion representa, vamos a marcarlo aquí, 1,000 millones. Es lo que utilizan en inglés billion. Entonces, en español utilizamos billón cuando queremos referirnos a 1,000,000 de veces 1,000,000, es decir, 1,000 veces más de lo que representa 1 billion. Si nos dicen, por ejemplo, on planet Earth there are 8 billion people. Cuando nos hablan de cuántas personas hay en el planeta Tierra, hay 8,000 millones de personas. No podemos traducir 8 billion por 8 billones porque sería bastante difícil que lleguemos a encontrar 8 billones de seres humanos. Entonces, como para tener allí la comparación entre uno y otro punto. Para que tengan en cuenta lo que nosotros decimos como 1 billón, en inglés se traduciría como 1 trillion. Entonces ya ahí ustedes irán mirando el vocabulario si lo llegan a requerir. Pero es simplemente como una nota para tener en cuenta las diferencias que a veces hay en el idioma. Existen muchas cosas que son similares entre español y el inglés que nos van a ayudar, pero suelo dar consejos cuando esas similitudes no son exactamente el mismo significado. Muy bien, el tema que tenemos acá es el del uso del there is y there are. There is y there are van a utilizarse para hablar de lo que hay, lo que existe, lo que está en un lugar. Así de sencillo. Entonces, ambas expresiones, tanto there are como there is, van a traducir hay. Muy bien, acá encontramos el ejemplo. There is a rose on the table. Por ejemplo, hay una rosa en la mesa. Con there is, como es más que nada singular, nos vamos a encontrar normalmente que va seguido de la palabra a veces an, si viene al caso, que traducen uno, una. A lo utilizamos para la mayoría de palabras y en cuando sigue sonido de vocal, pero por ahora, como es rose, no va a tener mayor problema. Hay una rosa. There is a rose. Vamos a utilizar there are cuando hay varias cosas. There are 4 roses. Hay 4 rosas. En ese caso, en vez de a, vamos a utilizar un número o una palabra que indique cantidad. There are some roses. Hay algunas rosas. There are many roses. Hay muchas rosas. Y así sucesivamente. Entonces, para tener en cuenta allí la diferencia entre there is y there are. Cuestión de cantidades. Vamos a encontrar que podemos utilizarla si queremos de manera negativa. There is not o there are not. También puede ser there isn't o there aren't para aquellos que están acostumbrados ya a las contracciones de los verbos en inglés. Cuando utilizo en la parte negativa una y otra, porque ambas significan no hay, simplemente cuando espero que haya una cosa o cuando espero que haya varias normalmente. There is not a pencil in the bag. No hay lápiz en el maletín. Normalmente uno espera, uno tiene un lápiz con el que escribe. Bueno, algunos llevan más de uno, pero lo normal es tener uno a la mano siempre. There are not any chairs in the office.
No hay sillas en la oficina. Normalmente en la mayoría de oficinas uno esperaría que haya más de una silla, como mínimo la silla de quien atiende o gerencia y una silla para recibir a la persona que llegue o la sala de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente cuando se habla de sillas, en un lugar así se espera que haya varias. Entonces se utiliza there are not any chairs en ese caso. También se puede colocar, como explicamos ahorita, el verbo al principio, como estamos hablando del verbo to be. Para aquellos que no notaron, there is y there are utilizan el verbo to be en ese caso. Eh, entonces se puede preguntar is there o are there para preguntar por una cosa o por varias. Is there a cat on the roof? ¿Hay un gato en el techo? O are there 5 birds on the tree? ¿Hay 5 pájaros en el árbol? Y de esa forma hacemos la pregunta. Muy bien, vamos a ir mirando la opción acá de la contextualización. En el caso de la primera actividad en la que estamos, vamos a encontrar una conversación entre distintos personajes. Ustedes las pueden escuchar y las pueden ir observando. Mírenlo bien, sé que va a ser de mucha utilidad para su aprendizaje y también para realizar las evidencias. Una vez ustedes ya hayan terminado ese diálogo, pasan a la parte de la comprensión. Bien, en la parte de la comprensión vamos a encontrar, basado en lo que vimos en la contextualización, vamos a tener una serie de preguntas. Nos van a hacer unas preguntas sobre lo que vimos en la contextualización y debemos simplemente hacer clic en A, B, C o D según consideremos cuál es la respuesta correcta en cada uno de los casos. Ok, bien, vamos a pasar a lo que es las secciones de práctica. Como no vamos a hacer los ejercicios acá directamente, sino que ya ustedes los van a ir practicando, los voy a ir mostrando acá en pantalla para que ustedes vayan recibiendo la guía al respecto. Muy bien, en el caso de la práctica 1 vamos a encontrar el primer ejercicio en el que vamos a ver una conversación entre los distintos personajes que ya conocimos en la parte de la contextualización. Y al terminar la conversación en ese primer ejercicio, nos van a hacer unas preguntas. Vamos a tener la posibilidad de responder las preguntas al respecto para dar información personal. Muy bien, allí tenemos la opción B. Vamos a escribir las respuestas a esas preguntas. En la parte C vamos a tener una frase y vamos a colocar allí una palabra correspondiente para terminar cada una de las frases que aparezcan en ese caso. Entonces, a tener en cuenta y mirar según las palabras que hemos aprendido, cuáles deben ir en cada uno de esos casos. Para la parte de la práctica 2, vamos a encontrar en el primer ejercicio, para cada una de las preguntas, escoger cuál es la mejor respuesta en cada caso. Una cuestión de leer, mirar el vocabulario en contexto. Obviamente, si tienen dudas al hacer los ejercicios de práctica, echarle nuevamente un vistazo a los temas estudiados para reducir las dudas. En esa práctica 2 vamos a encontrar un segundo ejercicio donde vamos a organizar las palabras para hacer frases. Ya ustedes las pondrán en orden. Recuerden lo que hemos visto sobre sujeto, verbo y complemento para poder aplicarlo en este caso.
El ejercicio C nos va a pedir que completemos las oraciones con las palabras que correspondan en cada caso, en cada una de las frases. Para el ejercicio D vamos a tener un texto en el que va a haber algunos espacios y debemos escribir cuál sea la palabra correcta en cada uno de los casos para que el texto sea completado adecuadamente. El ejercicio E nos va a poner a practicar un poco sobre nombres y pronombres. Debemos utilizar las palabras que se nos dan de manera inicial para completar las frases que allí aparecen. Luego vamos a encontrar en el ejercicio F un poquito de práctica. Vamos a tener algunos nombres de país y escribir la nacionalidad de cada uno de esos países en ese caso, para tenerla bien practicada. El ejercicio G nos va a pedir que relacionemos las palabras con las imágenes. Cada una de las palabras de vocabulario va a tener un número y ese número lo vamos a escribir en la imagen que corresponda en la columna de la derecha. Y para el ejercicio H de ese caso vamos a tener unos números que van a estar en cifras y nosotros los vamos a escribir en letras. Entonces, eso nos ayuda un poco a repasar justamente el vocabulario que ya vimos. Aparte de las prácticas 1 y 2, vamos a tener la práctica de pronunciación. Allí vamos a tener distintos ejercicios. En esta ocasión, el primero de ellos va a ser para escuchar la pronunciación de algunos sonidos de vocal. En este caso, cuando ustedes estén haciendo la práctica, van a ver que cada palabra tiene al lado un botoncito play para ustedes escuchar la pronunciación de la palabra. En este caso van a encontrar palabras con sonido E como Japan, A como Panama, R como marker, E como Ecuadorian, R como Portugal. Entonces, cada uno de esos sonidos es bueno escucharlos, practicarlos, identificarlos, prestarles mucha atención porque esa precisión de sonidos es un poco diferente con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer en español. ¿Ok? Entonces, para que de pronto no se descuiden en esa parte. Y el ejercicio que van a tener en ese caso, van a encontrar varias palabras en la parte superior. Cada una de ellas también tiene un botoncito correspondiente para escucharlas y las vamos a arrastrar hacia las distintas columnas que aparecen, es decir, para indicar con qué sonido de vocal corresponden. En la parte B también van a encontrar un ejercicio similar, pero en este caso va a ser sobre la entonación. Palabras de 2 y 3 sílabas, palabras entonadas en la primera, en la segunda o en la última sílaba, según como venga el caso. A veces hay entonación al principio como 50 o al final como 15, o palabras de 3 sílabas entonadas al medio como Peruvian o al final como Japanese. Nuevamente, cuando vayan a hacer el ejercicio van a encontrar 4 columnas indicadas y el vocabulario que aparece, ustedes deben arrastrar las palabras hacia la columna que corresponda. El último ejercicio en este caso va a requerirles, si lo realizan, utilizar diadema y micrófono por si acaso. No todos los ejercicios de práctica son de obligatoria realización. Recuerden que la parte de los materiales es solamente para su aprendizaje, no afecta la nota, así que ojo con eso. Este último ejercicio nos va a ayudar a escuchar la pronunciación de algunas frases. Tenemos la opción precisamente de leerlas en voz alta, grabarlas para comparar la pronunciación y de esa manera irla perfeccionando en algunos puntos. Para aquellos que de pronto tengan problemas con la grabación, recuerde que la primera vez es muy probable que les aparezca un aviso en su navegador, el cual deben aprobar para indicar que ustedes están realizando la grabación. Si de pronto no llega a aparecer, tratar de ir aquí a la opción de información de el sitio y estar pendiente de buscar la opción de micrófono o, de ser necesario, restablecer los permisos para volver a ver el aviso inicial al respecto. Del mismo caso, verifiquen algunas versiones de Windows, depende del caso, el micrófono viene silenciado, entonces hay que activarlo antes. Eso pasa más que nada en los computadores de escritorio, los PCs, en los portátiles. En muchos casos se activa solo con la configuración del navegador, pero no está de más tenerlo en cuenta en ese caso.
Ok, ya que vimos el material, pasamos a la parte de las evidencias. Como dije, las evidencias es bueno hacerlas cuando ya estemos totalmente seguros de que hemos aprendido lo que enseña el material. Si al realizar alguna evidencia quedan muchas dudas, es mejor regresar al material, repasar antes de enviar, porque ya aquí sí vamos a la parte calificable. Nuestra primera actividad va a tener 3 evidencias. La primera de ellas es Identities. En Identities vamos a descargar el archivo que aparece allí. En ese archivo vamos a tener algunas frases tan relacionadas con los distintos temas que estuvimos viendo en el material. Simplemente es cuestión de utilizar el vocabulario que aprendimos para completar las frases que allí aparecen. Allí vamos a estar utilizando el vocabulario sobre útiles escolares, el uso del verbo be, el uso de there is, there are, las nacionalidades, todo eso va a aparecer allí. Entonces, para tener en cuenta. Cuando ustedes hagan la evidencia, así como dice las instrucciones, descarga el documento, desarrolle la evidencia siguiendo los pasos que aparecen en ese documento que usted descarga. Luego viene a la plataforma y hace clic en el botón ver evidencia. ¿Dónde está? Simplemente rodamos un poquito para abajo y allí vemos el botón. Al entrar a la opción ver evidencia, hacemos clic, adjuntamos el archivo. Podemos dejar un comentario si lo deseamos y le damos clic a enviar. Y de esa manera usted habrá realizado la evidencia. En su bandeja de entrada del correo, yo les dejé un archivo. Si de pronto no lo han recibido, tratar de mirar, donde estábamos explicando un poco cómo es esta parte. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. La segunda evidencia es el blog Presentations. Se lo van a ver aquí. En el caso de Presentations, lo que van a hacer es simplemente realizar la presentación. Pueden incluir la presentación personal y de 2 personas conocidas, 2 amigos o familiares, utilizando los ejemplos que aparecen allí para aplicar todo el vocabulario que venimos aprendiendo. Entonces van a hacer clic en ver blog, pueden colocar allí su participación. En este caso, la herramienta blog permite publicar directamente la participación o pueden adjuntar un documento. Entonces, para tener en cuenta en esa parte. Y la tercera evidencia es interactiva. Vamos a mirarla. En este caso, ustedes hacen clic en el botón Ver Score. Esta no tiene documento porque esta se hace directamente en línea. La actividad interactiva de la primera actividad se llama My School Bag. Y en ella vamos a encontrar unos ejercicios donde vamos a hacer clic en cada uno de los objetos que van apareciendo. Y eso nos va a ir llevando a las distintas preguntas que vamos a tener. Debemos seleccionar en cada uno de los casos de la imagen que aparece cuál de las frases describe mejor lo que estamos viendo en pantalla. Muy bien. Entonces, esas serían las evidencias que vamos a tener en la actividad de aprendizaje número 1. Como anotación adicional para este caso, cuando ustedes estén realizando los contenidos desde su celular, si tienen de pronto un poquito de problemas con la resolución, tengan en cuenta hacerle zoom, ampliar o reducir según venga el caso. Otra cuestión que pasó mucho con los celulares, tratar de trabajarlo en modo horizontal para que se visualice mejor. Y al entrar al contenido del curso pueden utilizar esta flechita azul que aparece allí. La tenemos acá en esta parte. Al hacerle clic, vamos a tener la posibilidad de esconder las carpetas de contenido y eso en el celular suele dar más espacio horizontal para poder ver los contenidos. Para aquellos que de pronto por el celular no alcanzan a ver todo en pantalla, pueden utilizar ese botoncito en esa parte.